voy a presentar el proyecto número 3 que consta de un circuito RLC. En este caso, los valores que tenemos es un resistor de 130 kiloohms, un capacitor de 0.1 microfaradios, un inductor de 18.87 Hz y tenemos una entrada de voltaje de 120 seno por 120 pi t volts. Y bueno, para esto vamos a definir nuestros elementos que conforman el sistema, los parámetros que definen los elementos del sistema, la entrada y nuestras variables y nuestras leyes con las cuales podemos resolver nuestro sistema. En este caso vamos a iniciar realizando un modelo matemático. ¿Sí? Sabemos que el voltaje es igual a la suma de voltajes que hay en el resistor más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor. Y también sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por I de t más el inductor por la derivada de I de t con respecto a t más 1 entre C por Q de t. Y sustituyendo estos valores tenemos que 130 kiloohms de I de t más 18.87 Hz por la derivada de I de t con respecto a t más 1 sobre 0.1 microfaradios por Q de t es igual a 120 seno de 120 pi t. Y bueno, de esta forma desarrollamos y llegamos a lo que es nuestro modelo matemático del sistema. Ahora vamos a sacar el voltaje con respecto al capacitor, la salida de voltaje con respecto al capacitor, y para ello vamos a utilizar las ecuaciones que dicen que C es igual, el capacitor es igual a Q de t sobre E, el voltaje en el capacitor de t. Y sabemos que Q es igual al capacitor por el voltaje del capacitor. Y I de t es igual a la derivada de Q con respecto a t. Y esto es igual a el capacitor por la derivada de el voltaje en el capacitor con respecto a t. De esta forma tenemos nuestra función de transferencia en la salida de voltaje del capacitor, y de esta forma obtenemos que H de C de S es igual a el voltaje en el capacitor en el dominio de Laplace sobre el voltaje en el dominio de Laplace. Para esto pues, vamos a resolver por medio del Laplace para conocer el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace, y nuestra ecuación queda de esta manera. Finalmente tenemos que en la salida del voltaje en el capacitor, nuestra función de transferencia es 1 sobre L por C S cuadrada más R por C por S más 1. Y sustituyendo nuestros valores nos queda nuestra ecuación de nuestra función de transferencia de esta siguiente manera, que es 1 sobre 1.887 por 10 a la menos 6 S cuadrada más 0.013 S más 1. Esta sería nuestra función de transferencia cuando la salida del voltaje es en el capacitor. Ahora vamos a obtener nuestra función de transferencia para cuando es la salida con respecto al resistor. Y tenemos que el voltaje del resistor en el dominio de Laplace sobre
el voltaje en el dominio de Laplace, tenemos que R por I de S en todo dividido entre L por S cuadrada más RCS más 1 sobre C por S. Y todo esto multiplicando a IS. Entonces tenemos nuestra función de transferencia en la salida en el resistor, de voltaje en el resistor, que es igual a S sobre L entre R por S cuadrada más S más 1 sobre RC. Y sustituyendo nuestros valores, nos queda nuestra función de transferencia con respecto a la salida en el resistor de la siguiente manera. Nos queda igual a S entre 1.45 por 10 a la menos 4 S cuadrada más S más 1 sobre 0.013. Ahora, con respecto al inductor, nuestra función de transferencia queda de la siguiente manera. Nuestra función de transferencia con respecto al inductor es S cuadrada, es LC S cuadrada sobre LC S cuadrada más RCS más 1. Y sustituyendo nuestros valores, tenemos finalmente nuestra función de transferencia, que es igual a 1.887 por 10 a la menos 6 S cuadrada sobre 1.887 por 10 a la menos 6 S cuadrada más 0.013 S más 1. Ahora, para resolver con respecto a la salida en el capacitor, obtener el voltaje con respecto a el voltaje de salida en el capacitor, vamos a resolver nuestra función de transferencia que obtuvimos con respecto a la salida de voltaje en el capacitor. Para esto vamos a usar también la transformada del voltaje de entrada, que es la transformada de 120 seno por 120 pi t. Entonces transformamos y nos queda el voltaje de entrada en el dominio de Laplace, que es igual a 14.400 pi sobre S cuadrada más 14.400 pi cuadrado. Ahora vamos a resolver. Para resolver encontrar el voltaje en el capacitor, vamos a realizar la convolución de la función de transferencia del voltaje de salida en el capacitor por el voltaje de entrada en el dominio de Laplace, y esto es convolución H por E. Y nos queda nuestra siguiente transformada inversa y tenemos un producto que es de 1 entre 1.887 por 10 a la menos 6 S cuadrada más 0.013 S más 1, y todo esto multiplica a 14.400 pi sobre S cuadrada más 14.400 pi cuadrado. Esta sería nuestra convolución. Ahora tenemos que resolver la transformada inversa de la convolución H por E y vamos a obtener la siguiente ecuación, que es 14.400 pi sobre 1.887 por 10 a la menos 6 S cuadrada más 0.013 S más 1. Esto multiplica a S cuadrada más 14.400 pi cuadrado. Y bueno, esta ecuación la podemos resolver por el método de fracciones parciales. Y al desarrollar nuestras fracciones parciales, obtenemos el siguiente, un sistema de ecuaciones, que es este que se muestra en pantalla. Resolvemos nuestro sistema de ecuaciones
y obtenemos que A es igual a menos 1.887 por 10 a la menos 6. B es igual a 1 sobre pi menos t sobre 14.400 pi cuadrado. Y finalmente vamos a resolver para encontrar los valores de nuestras variables. Tenemos que P es igual a 0.3088, D igual a 1348.11, C es igual a menos 23.9514. Y ahora vamos a obtener el valor de A, que es igual a 4.5196 por 10 a la menos 5. Ahora vamos a sustituir nuestros valores para resolver nuestra transformada inversa de Laplace y vamos a sustituir todos los valores que obtuvimos de las variables, y resolviendo llegamos al siguiente resultado. Y obtenemos que nuestro voltaje de salida con respecto al capacitor es igual a 24.0261 por Euler a la menos 77.8018 T menos 0.0749 por E Euler a la menos 68.11.4382 T menos 23.9514 coseno de 120 pi t más 3.5759 seno de 120 pi t, y esto es en volts. Ahora vamos a obtener I de t. Para I de t solamente tenemos que multiplicar el capacitor por la derivada del voltaje con respecto al capacitor, y derivando obtenemos que I de t es igual a menos 1.8692 por 10 a la menos 4 Euler menos a la menos 77.8018 T más 5.1017 por 10 a la menos 5 por Euler a la menos 6811.4382 T más 9.029 por 10 a la menos 4 seno de 120 pi t más 1.3480 por 10 a la menos 4 coseno de 120 pi t, y esto en amperes. Ahora obtenemos nuestra salida de voltaje con respecto al resistor, y tenemos que el voltaje de salida en el resistor es igual a R por I de t. Ya conocemos I de t, entonces multiplicamos R, que es 130.000 ohms, por I de t, y obtenemos que el siguiente resultado, que es la salida de voltaje con respecto al resistor, y esto es igual a menos 24.2996 Euler a la menos 77.8018 T más 6.6322 Euler a la menos 6.811.4382 T más 117.377 seno de 120
120 pi t más 17.524 coseno de 120 pi t. Y esto también es en unidades de volts. Ahora, para calcular la salida de voltaje con respecto al inductor, vamos a multiplicar el inductor por la derivada de I de t, y de esta forma obtenemos nuestra salida con respecto de voltaje con respecto al inductor, y obtenemos el siguiente resultado, que es igual a 0.2736 por Euler a la menos 77.8018 t menos 6.55 por Euler a la menos 6811.4332 t más 6.4214 coseno de 120 pi t menos 0.9435 seno de 120 pi t, y esto igual en unidades de volts. Ahora, después de haber realizado los cálculos a mano, he realizado la simulación de mi circuito en el software de Multisim, y mi circuito es el siguiente. Queda de esta manera. Vamos a simularlo para ver el comportamiento de cada una de las salidas, los gráficos que arroja cada una de las salidas, y para ello vamos a iniciar con el voltaje en el capacitor. Para ello vamos a seleccionar BC, le damos doble clic y le damos en correr, y de esta forma obtenemos nuestro gráfico de voltaje en el capacitor. Ahora vamos a obtener el gráfico, vamos a compararlo con el gráfico que nos arroja el simulador de GeoGebra, el graficador de GeoGebra. Al meter nuestra ecuación y graficarla, vemos que nos da nos arroja el mismo gráfico que obtuvimos en Multisim, pero bueno, en un momento inicia de forma inestable y después de 0.3 segundos se estabiliza y nos queda de la siguiente forma. De esta forma, nuestro gráfico ya en tiempo estable. Ahora vamos a ver el gráfico de la salida de voltaje en el resistor. Para ello vamos a seleccionar BA, vamos a añadir una expresión y vamos a hacer una diferencia entre B de BA menos VB. Le damos en aceptar y le damos en correr, y nos arroja la siguiente gráfica. Este gráfico es nuestro gráfico de la salida de voltaje en el resistor. También en un inicio se comporta de forma inestable y después de 0.3 segundos se estabiliza, y nuestro gráfico graficado en GeoGebra queda de la siguiente forma. Esta sería nuestra gráfica en su forma inestable antes de que se estabilice, y en forma estable queda de la siguiente forma. De esta forma. Ahora vamos a ver el gráfico que obtenemos en la salida de voltaje en el inductor. Para ello vamos a remover esta expresión que ya
estaba y vamos a añadir una nueva expresión. Y igual va a ser una diferencia entre VP menos VC. Le damos en aceptar y le damos en correr. Y tenemos nuestro gráfico en la salida de voltaje del inductor. Ahora comparando con el gráfico en GeoGebra, vemos que sí coinciden nuestros gráficos. Esta es la parte inicial en forma inestable y la siguiente es en forma estable, ya después de que se estabiliza después de 0.3 segundos. Y por último vamos a realizar el gráfico que obtenemos de la corriente. Vamos a borrar esta expresión que ya tenemos, vamos a remover y vamos a escoger y punta 1 y le damos en correr y obtenemos nuestro gráfico en la corriente. Ahora lo vamos a comparar con nuestros gráficos en GeoGebra. Igual vemos que al inicio, en los primeros segundos, se comporta de forma inestable y después pasa a ser de forma estable. Y bueno, estas son las gráficas obtenidas. También se obtuvo la gráfica de voltaje en el resistor de forma que se estuvo en los tiempos en los que se estabilizaba, y al igual que el voltaje en el inductor y en el y la corriente IDT en sus momentos ya estables. Y bueno, esto sería todo de mi proyecto número 3, que fue el circuito RLC.